que es muy interesante, Sí, pero yo sí. quiero que me cuentes tú otra cosa, ¿eh? Sí. Vamos para allá. Porque hemos quedado aquí. Yo he buscado Sí, sí. este sitio que no sé si es el adecuado, porque tú me has dicho que vamos a hablar de los linajes. De los Quizá linajes de los dos principales linajes y de los hidalgos, de los los hijos hijos de Dalgo. hijos Dalgo, sí. Y creo que este sitio, si no recuerdo mal, porque ya hemos estado aquí y lo recordarán nuestros historietes, creo que nos va a dar una muestra de esos dos linajes. Porque Sí, vamos a explicar lo que son los linajes. no sé por qué están aquí, pero ahora Sí, me lo bueno, vas a explicar. pero vamos a explicarlo. Aquí ya estuvimos hablando de Andrés Laguna, ¿te acuerdas, no? Cuando hicimos de Oca, ¿no? Que Sí, estuvimos hablando de sí, Andrés Laguna y de efectivamente. Domingo de Soto hace ya 3 temporadas, por lo menos, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar básicamente, vamos a explicar a los historieters qué es un linaje. Vale, ¿Qué es un desde linaje? mi desconocimiento previo a este programa, que ya saben que luego aprendemos mucho, yo incluido, linaje, familia, pienso en un escudo heráldico. Bueno, todo está relacionado, pero Pero no es lo mismo. pero el concepto de familia es diferente al que tenemos ahora. Y linaje no necesariamente significa familia de sangre. Yo fíjate que usaría linaje para asociarlo a partido político. O sea, que nos Entonces, podemos asociar de alguna manera en un mismo linaje o agrupar en un mismo linaje en torno a un linaje. sin ser familia. Sin ser familia. Además, el concepto que tenemos en este país de partido político nace ahí. Es decir, los partidos políticos que se constituyen en el siglo XIX nacen de esa idea, de un grupo de personas que se arremolinan en torno a un privilegiado para vivir de ese privilegio o para extraer privilegios secundarios gracias a la relación que tienes dentro de ese linaje. O sea que es muy importante el poder alrededor del poder. Básicamente, aquí tiene que haber uno que inicie el linaje. Por algo obtiene un privilegio, generalmente otorgado por el rey, y ese privilegio le permite generar su clientela, su grupo, su linaje. Por tanto, hoy vamos a hablar de privilegiados. Sí, señor, nosotros que somos pecheros. Nosotros no somos privilegiados. Somos pecheros del latín pectare, que significa pagar impuestos. Pagar Trabajamos, pagamos impuestos. Pero somos privilegiados No en creas. tener a los historiadores. Eso sí. Pero no tiene nada Pero que ver es con un el privilegio viaje. que no tiene nada que ver con aprovecharnos de los demás. Nos vamos dentro a buscar Venga, esos linajes vamos. o una muestra de ellos. Venga, vamos allá. Oye, me trae buenos recuerdos este Sí, pozo, ¿te Edu. acuerdas? ¿Te acuerdas? Lo de Estuvimos Andrés aquí. Laguna, ¿no? Sí, Andrés Laguna. Pero yo no quiero hablar de Andrés Laguna hoy, aunque estamos en el centro didáctico de la judería, que siempre somos muy bien recibidos. Yo quiero que me hables de un tipo que he encontrado por aquí. vamos a verle. Vamos a verle. A este y al otro. Bueno, tengo El otro otro allí. está allí, ¿no? Pero háblame primero de este. Yo quiero saber y hablaremos, quiero que hablaremos. nos cuentes quién es este. Pues que tampoco te creas que sé yo quién es de los dos. Quizás podíamos identificar a aquel por la coraza que tiene algo de símbolo heráldico. Bueno, teóricamente, como ponen en aquella plaquita, estas representaciones, estaban ubicadas en las puertas de Madrid, en el acceso de Madrid, porque según la tradición segoviana, según cuenta Diego Colmenares en su historia de la insigne ciudad de Segovia, pues estos eran los dos capitanes que lideraron la conquista de Madrid. Estos son los originales. Los originales los metieron aquí cuando se hizo la restauración en el 2004 y ahí se pusieron 2 réplicas. Como es lógico, porque ya es el estado en el que están los dos, que le faltan los brazos, están más que triturados por llevar siglos en la calle, ¿no? Pues lo normal es dejarlos allí. Bueno, pues son 2 caballeros segovianos. O sea, yo sé que pone capitanes, pero son 2 caballeros que generaron 2 linajes, ¿no? Que uno era Díaz Sánchez y el otro era Ferrán García. A ver, me quedo con el primero. Díaz Sánchez. Díaz Sánchez. Me voy en la mente a la plaza Díaz Sanz. Que ¿Es el de quién nombre. hablan? Bueno, es que el apellido ¿Es el mismo? es el mismo. El problema es que hay un problema en la utilización y la recuperación del nombre. Paleográficamente hablando, cuando tú escribes Sánchez, lo que haces es abreviarlo. Entonces pones S-A-N-Z. Entonces la gente lee Sanz. Y Sanz, en realidad, Sanz no significa hijo de nada, no es un patrónimo, como son todos los nombres que estamos diciendo. Entonces Sanz se refiere, por ejemplo, un Sanz es una bardaguera, es un árbol, un tipo chopo que salen junto a los ríos. ¿Cómo se va a llamar así un caballero? Entonces es la abreviatura de Sánchez, que es hijo de Sancho. Los patrónimos son esto. Es decir, utilizar el nombre de tu padre para generar tu nombre. Entonces, Díaz, que es como se llamaba probablemente a quien representaba Díaz significa hijo de Diego. Su padre se llamaba Diego. ¿Y por qué la necesidad? ¿Cuándo surge y por qué la necesidad de tener que tener un apellido?
Bueno, el apellido surge cuando tú tienes que defender un privilegio. Cuando el rey te concede un privilegio que puede ser básicamente una exención de impuestos por un servicio que das al rey. En este caso, en la conquista de Madrid, en la campaña de la conquista de Toledo, en la expansión del repoblamiento de Segovia, todo esto, ¿no? Pues el rey te confirma que te concede el privilegio de exención de impuestos, por ejemplo, los servicios de cortes te exime de ellos, básicamente porque has tenido un servicio, un desempeño en los intereses de la monarquía, en este caso del reino, que consideras suficientemente válidos como para que tú tengas ese privilegio. Desde ese momento tú ya eres Alberto. Yeah. Entonces, Alberto, que tiene el privilegio. Entonces, ¿cómo generamos el apellido? Pues, ¿cómo se llamaba tu padre? Guerrero. Guerrero. Pues pero tu padre se llamaba de nombre, Diego. De nombre, claro. Ángel sería. Pues se llamaría Ángeles, que no existiría ese apellido. Sí. Pues si tu padre se llamase, por ejemplo, Diego, pues tú te llamarías Diego, como tu padre, Díaz. Entonces, Diego Díaz, y dirías la ciudad en la que vives, que sería de Segovia. Así se construyen los apellidos de los caballeros. Los caballeros siempre tienen un nombre que es el nombre propio, el patrónimo, que es cuando le conecta con el original que genera el privilegio, y luego la ciudad. Por ejemplo, don Diego García de Toledo, que si queréis ir a Toledo, su casa, el Salón Rico, se exhibe, que es una maravilla, ¿no? Vale, hablamos de apellidos y entonces también pienso en familias. Familia que no tenía nada que ver con linaje, que es lo que tú me decías entonces. Claro, no tiene nada que ver. ¿A partir de un linaje también se genera un apellido o no? Lógicamente. Es que vamos a ver, aquí en Segovia ellos dos generan un linaje. Hemos dicho que es Sánchez, perdón. Luego también estaba Sánchez de Herrero, que era otro de los linajes que se crean junto al suyo, y luego aquel Ferrán García, que genera otro linaje más. ¿Serían los dos más importantes o los dos? Son los dos principales. Vale, vamos a ver a él porque se va a poner celoso. Sí, bueno, además nos está mirando ya de perfil diciendo ¿qué hacéis allí, pringamonas? Porque ¿no? habláis de él y no de mí, ¿no? Y no de mí, ¿no? Además, mira, a mí me queda todavía algo del símbolo heráldico en el pecho, ¿no? Bueno, pues básicamente de los primeros linajes que podemos encontrar en León, en el Reino de León, tenemos la familia Gómez. Lo que pasa es que los llaman Banú Gómez. Banú. Banú, del árabe Banú, que significa hijo de. Banú, Ben, Ibn, eso es la familia de los Gómez. Es decir, el grupo de los Gómez, no papá, mamá, hijos, hermanos, sino el grupo en torno a Banú Gómez que defienden ese privilegio en una ciudad concreta. De los Banú Gómez, por ejemplo, era Pero Ansúrez, que Pero Ansúrez es el que funda la ciudad y puebla la villa de Cuéllar, y funda Valladolid, ¿no? Entonces, él genera un linaje. Eso es un linaje. Todas las personas que dependen del privilegio que ostenta este individuo, y luego lo va trasladando a sus hijos o a quien él estima oportuno. O sea, que digamos que podría agrupar familias diferentes que se van uniendo a la defensa de ese privilegio en torno al poder que generaba esa primera. Literalmente, y pues eso son partidos políticos más que familias de sangre. ¿Qué ocurre? Que luego dentro de cada linaje va habiendo alianzas. Entonces se van uniendo los hijos y las hijas de determinados caballeros y personas que dependen de ese caballero, y van generando no solo lazos de linaje, sino también lazos de sangre. Por eso estamos hablando del siglo XI, del siglo X, cuando empieza este proceso de generar patrónimos, y vamos llegando hasta el final. Lo que ocurre es que luego algunos de estos linajes pegan un salto y se convierten en grandes privilegiados, en grandes amigos y colaboradores del monarca. Y así nace la alta nobleza. Y estos no tienen un apellido, van añadiendo apellidos a su nombre. El apellido sirve para esto, para decir quién es tu antepasado y por qué ostentas un privilegio. Es una tarjeta de presentación finalmente. Decir que perteneces a determinado linaje, es decir, me abren las puertas. Literalmente. Entonces, cuando tú eres un gran aristócrata, por ejemplo, el conde de Alba de Aliste, el duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza y Pimentel y bla, entonces van poniendo todos los apellidos, pero no con un orden establecido por una norma, sino que ellos lo que van haciendo es colocando el apellido más importante al principio. Por ejemplo, María Pacheco, la mujer de Juan Padilla, era mucho más noble que él. Y era descendiente de la familia Mendoza y de los Pacheco. El Pacheco era el apellido de su madre, y ella lo ponía primero porque era más prestigioso el nombre de su madre, que descendía del linaje de los Pachecos, por cierto, de Juan Pacheco, el villano de Villena, que genera un linaje espectacular. Ya lo tenía de su padre y de sus abuelos, que eran portugueses. Entonces van aglutinando esos apellidos, pero esos ya no son caballeros, esos son marqueses de Villena, esos son condes de Alba, duques del Infantado, ¿entiendes?
es decir, estamos hablando de una aristocracia que tiene muchos apellidos, es decir, hemos unido un linaje con otro, Se ha ido haciendo grande. y hemos generado ¿cuántos privilegios? 10, 15, 20, eso que dicen los títulos de la duquesa de Alba o del duque de Alba, que son infinitos, pues es la acumulación de cientos de privilegios por esta alianza de linajes. Me la voy a jugar con una comparativa por si es acertada o no, pero podríamos hablar de que iban haciendo grandes fichajes como si fuera un gran equipo de fútbol. Claro, es que esa es la idea. Entonces tú vas uniendo esa cantidad de privilegios en una sola línea familiar, en un solo linaje, y a partir de allí lo generas, ¿no? Has citado la palabra caballero. Caballero es un honor, porque nosotros ahora en la actualidad lo utilizamos como un símbolo de cortesía, Sí. un gesto de cortesía. Pues Ser un caballero entonces era tener privilegios, pero... Sí, lógicamente, verás. Yo creo que tiene que ver un poco con el anglicismo, con los anglicismos, ¿no? Porque en inglés, por ejemplo, caballero hay tres palabras, una que es gentleman, la otra que sería squire, y la tercera que sería knight, ¿no? Entonces, knight es un caballero guerrero, un luchador. El gentleman es una persona educada, con buenas maneras, ¿no? Y luego está el squire, que es el privilegiado. Cuando aquí usamos la palabra caballero, lo que ocurre es que lo usamos para definirlo todo, pero realmente estos caballeros lo que son es privilegiados. Estos no tienen por qué ser nada educados, de hecho estos lideraban la ciudad de Segovia. Pero para hablar de la ciudad de Segovia y cómo los caballeros hacen con el poder, nos vamos a ir a su iglesia. Vamos a ir a la iglesia maravillosa de los caballeros segovianos, que es una de esas joyas que todo segoviano tiene que por lo menos una vez en la vida visitar, pasear y disfrutar. San Juan de los Caballeros, allí nos vemos, y allí quiero que me hables de los hidalgos. Sí, señor. Porque los hemos citado, los hijos de Algo. Los hijos de Algo. Los hijos de Algo. Se puede hacer jueguecillos con eso, pero mejor no vamos a hacerlo. Vámonos Bueno, para allá. acompáñennos, que vamos a otro sitio privilegiado. Dejamos el centro didáctico de la judería. Mola, ¿eh? Oye, ¿sería posible que un pechero como nosotros fuese fichado por un linaje? Nada, No. imposible. Sitio espectacular. Una pasada. Que bueno, nos ha recibido Daniel Zuloaga. Sí, Siempre asociamos esta iglesia al Museo Zuloaga, que Sí. es su sede, claro. Sí, bueno, a principios del siglo XX compran el edificio y lo utilizan obviamente para su taller, trabajo y también para mostrar luego toda su obra, ¿no? Hemos llegado donde les decíamos que les íbamos a llevar a ustedes a la iglesia de San Juan de los Caballeros, porque además estamos en el barrio de los Caballeros. En el barrio de los Caballeros. Es decir, si uno quiere hablar en Segovia sobre caballeros, ¿dónde tiene que venir? A San Juan de los Caballeros, que es esta iglesia que es, por cierto, una de las más antiguas de Segovia, ¿no? Que además la tradición dice, vuelvo a repetir, tirando de Diego de Colmenares, ¿no? Y su reconstrucción de la historia de Segovia, que está construida sobre una basílica visigoda. Por tanto, podía ser incluso el templo más antiguo cristiano de Segovia, ¿no? Bueno. Aunque está por demostrar, estos son siempre hipótesis, ¿no? Pero está claro que aquí esta iglesia está muy asociada a la presencia de caballeros segovianos. Por tanto, podríamos decir que sea un templo en honor de aquellos privilegiados de los que estamos hablando. Hombre, tener esta iglesia en la zona donde está, en la parte más alta de la ciudad, al ladito de San Miguel, porque de aquí a San Miguel se tarda un suspiro, que es donde se reunía el concejo segoviano, pues obviamente desde la repoblación de 1088 con Raimundo de Borgoña, después de que la conquista de Toledo, es lógico que los caballeros, estos privilegiados, además estos privilegios hay que tener presente siempre esto, que un caballero tiene un privilegio no muy grande, no muy importante, pero es un privilegio y lo va a defender a muerte. Y por cierto, su familia, antes que ellos, su descendencia, su línea de sangre, no eran privilegiados. Y van a hacer alarde siempre, o hacían alarde precisamente de ese poder, de esa capacidad y de ese privilegio que tenían. Estoy pensando, por ejemplo, en la Casa de los Picos. La Casa de los Picos, el portero mayor que lo vimos, que lo compra el señor de la hoz. Y el emblema de su familia es una hoz, es decir, un sickle, que se dice en inglés, una hoz. Esas hoces, ¿cómo un caballero va a estar asociado con una hoz que es un arma, es un utensilio vil y miserable de un campesino para recoger la mies, ¿no? Pues obviamente orgullosos de ese origen. Y para la aristocracia que ya ha juntado grandes linajes, que ya ha construido muchos apellidos en un nombre interminable, para todos esos, estos son
la escoria de la sociedad, los caballeros. Por eso están tan orgullosos del privilegio y luchan tanto para defenderlo. Bueno, estamos en ese símbolo que decíamos, en el barrio de los Caballeros. Si entramos dentro, que yo creo que ya que estamos, claro, vamos a aprovechar, vamos a tener también una muestra de linajes ahí dentro. Seguro que sí. Vamos a ver los escudos. Vamos a hablar de los escudos y hablamos un poquito de lo que es el apellido en sí, que ya hemos tocado un poquito, pero vamos a profundizar en ello. ¿Vamos? Pues nos colamos dentro con las cámaras de historietas de Segovia, que siempre están en los mejores lugares, ¿eh? Pues que Segovia es un lugar mejor. Somos privilegiados que no caballeros. Eso es. Bueno, pues estamos aquí en busca de más caballeros. En San Juan de los Caballeros. Está petado de caballeros, además de un linaje concreto. ¿Solo están aquí enterrados? Aquí ahora mismo los tienes en las lápidas, por el suelo, por las lápidas, por todos los lugares de la iglesia donde hay enterramientos, estos caballeros que son del linaje Contreras. Del linaje Contreras. Además, ten en cuenta que justo enfrente de la iglesia, donde está ahora mismo la sede de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, siempre defender y recordar la universidad pública, yo que es una de mis alma mater, la UNED, pues en donde está la sede de la UNED actualmente en Segovia, pues es donde el Palacio de los Contreras. Palacio de los Contreras, a los que vemos aquí, que ahora les enseñaremos en detalle, pues precisamente ahí vemos los escudos. Yo te preguntaba por los escudos heráldicos hace un ratito, no sé si esto tiene que ver con familias o con linajes. Se van ganando, mira, por ejemplo, una de las cosas muy divertidas siempre leyendas, ¿no? De cómo se constituye un linaje, cómo se va conformando. Estoy pensando, hemos hablado del Banú Gómez, antes hemos hablado allí, ¿verdad?, en la casa de otros caballeros, que son los Pérez Coronel, que ese es un linaje que se constituye en Segovia a través de la conversión de Abraham Seneor, y los Pérez Coronel van a entroncar con Juan Bravo, que Juan Bravo estaba casado con María Coronel, ¿no? Entonces, lo que te decía es esto, ¿no? Entonces, estos linajes en los Banú Gómez, hablábamos de Pero Ansúrez, van creando, van construyendo y van recibiendo regalos. En Salamanca, por ejemplo, los Maldonado, se cuenta que el rey de Francia le entregó una flor de lis, le regaló a regañadientes a uno de aquella familia porque había vencido en un torneo, que esto lo hacían mucho los caballeros para demostrar su valía, en un torneo al delfín de Francia. Y entonces le maldonó la flor de lis. Entonces la familia decían con orgullo el apellido, los Maldonado, y en su escudo incluían la flor de lis. Oye, decíamos fuera, cuando hemos llegado aquí al barrio de los Caballeros, en la entrada de esta iglesia de los Caballeros, de San Juan. De San Juan de los Caballeros, perdona, que estoy con los Caballeros en la cabeza, San Juan de los Caballeros. Yo decía, esto es el símbolo de poder, un símbolo de poder para ellos, pero ese poder se materializaba en conseguir algún cargo en una ciudad como Segovia, en un lugar como Segovia. ¿A qué cargos o qué poder podían manifestar en la gestión de una ciudad? Bueno, es que tú piensas lo siguiente, cuando se constituye el gobierno de las ciudades, cuando se generan, por ejemplo, los concejos abiertos, como es el caso de Segovia, en base al Foro de Sepúlveda, que también hablamos del Foro de Sepúlveda en uno de los programas, pues esos foros que establecen la transmisión del poder y del ejercicio del poder del rey al concilium, al concejo, ese concejo empiezan yo diría parasitarlo, los caballeros. Empiezan estos nobles a meterse ahí dentro y a ir copando los espacios. Cuando los reyes de Castilla, ya de Castilla, no de León, empiezan a atacar la independencia o la constitución o el poder que generan el gobierno de estas comunidades, es decir, los concejos, y generan los regimientos, a través de las ordenanzas, por ejemplo, que genera las partidas, el propio rey Alfonso X el Sabio, perdón, que voy a toser que se me da la tos. El rey Alfonso X el Sabio. Que somos humanos, somos humanos y todos. Claro, nos ven ustedes en la tele, pero somos humanos. Bueno, pues como estaba diciendo, discúlpenme. El rey Alfonso X crea el Foro Real, que es la normalización de ese tipo de constituciones que establecían estos órganos municipales. Bueno, pues a partir de allí, luego ya con Alfonso X se van generando, y un poco antes con Pedro I, los regimientos. Es decir, la constitución de las personas que van a formar el gobierno de la ciudad y su alfoz. Ahí está el poder materializado en algo tan... Y ese regimiento hay pecheros. Hay representantes de los pecheros en la ciudad, representantes de los pecheros en el término, pero sobre todo hay linajes de caballeros que son los primeros regidores. Bueno, estoy pensando, ahora que nos cuentas cómo entraban en ese círculo de poder, que antes nos decían que era lo más parecido a un partido político, un linaje. Claro, lógicamente. De hecho, hemos hablado de los linajes, hemos hablado del linaje de los Sánchez de Herrero, de los Díaz Sánchez, y hemos hablado de los Ferrán García, pero es que de los Ferrán García, por ejemplo, cuelgan otros linajes, por ejemplo, los Velázquez, que el apellido Velázquez, que es un apellido muy cuellarado,
serrano. De hecho, ese linaje se asienta en Cuéllar, ¿no? Los Castro, pero sobre todo los Velázquez. Es un apellido que también es patrónimo, pero además se asocia con una zona de Castilla, que es el País Vasco, es Vizcaya, porque Velázquez, Blázquez, Blasco, Vasco. Son vascos que vienen a esta zona, entran a formar parte, son clientes de esa familia, de ese linaje, y luego generarán su propio linaje, los Velázquez de Cuéllar, emparentados con la reina Isabel la Católica, y bueno, les debemos un programa, ¿no? Por toda la importancia que tiene este linaje en el proceso de constitución de la España americana. Será en la próxima temporada, porque les recuerdo que este que están disfrutando ahora mismo es el último de esta temporada. Capítulo de esta temporada. Pero sí. Habrá mucho más, porque tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a ver ahora en detalle, porque ahora que me dices lo de vasco, Sí. He leído la palabra vasco en uno de estos. Sí. Bueno, Vasco, Vázquez, Blázquez, Velázquez. Entonces es un patrónimo, pero también es un topónimo, es decir, es un linaje que procede de un territorio concreto, ¿no? Y tiene que ver mucho con la forma de esos apellidos y la construcción de esos hidalgos. Hidalgos, Hijos de algo. hijos de algo, es decir, hijos de un apellido. La pregunta sería ahora, que te la hago yo a ti, ¿cómo nos llamamos nosotros? Es decir, porque nosotros en el siglo XV, en el siglo XIV, tú y yo no éramos privilegiados, éramos pecheros. Pecheros, entonces. Pues Juan, el carpintero. Alberto, el guerrero. El guerrero. No, porque un Oficios, guerrero es un ¿no? caballero. No, tú serías Alberto el gacetillero, ¿eh? Y yo, Eduardo, el contador de historias, el cuentista. Oye, entonces ¿eh? ¿yo por qué me llamo Guerrero? ¿Vengo Guerrero. de algún linaje? No, esos apellidos generalmente son de origen converso. Estaba planteando, digo, a ver si tengo una herencia yo Ese por es ahí, con- ¿no? Ese es converso. Pero guerrero puede ser de la guerra, no es. No. Es del hierro. Ah, del hierro, claro. Ferrero, guerrero, herrero, es el mismo nombre. me pega más, ¿eh? Entonces sí podría ser perfectamente Alberto el herrero. El herrero, el eso me pega más. Si ellos eran privilegiados, nosotros pecheros, deberíamos estar orgullosos de lo que ellos hicieron por una ciudad como Segovia. Es decir, Segovia es como es gracias a esa gestión de los caballeros. Indiscutiblemente, lo bueno y lo malo. O sea, Segovia, los problemas que tiene, los enfrentamientos que hay, la pérdida de espacio, las relaciones con los reyes, el encumbramiento de la reina católica, que significa la pérdida de un sesmo importantísimo, como es el de Casarrubios y el de Valdemoro, que se pierden porque se los entrega, lo va entregando y finalmente se queda con ellos el señor de Chinchón, que hablamos de él, de Andrés de Cabrera. Pues todo eso tiene que ver con la gestión de los caballeros, porque los caballeros, sobre todas las cosas, defienden su privilegio. Y nuestra sociedad está conformada a raíz de todo aquello. Bueno, es que los partidos políticos, como hemos dicho antes, tienen esta característica. Los partidos políticos se aglutinan en torno a un liderazgo. Ese liderazgo constituye un partido político que básicamente, y este es nuestro problema, yo entiendo ya como ciudadano del presente, la defensa de un privilegio y la defensa de un privilegio de grupo, no la defensa de los intereses de la comunidad. ¿Hay linajes solo de sangre, podríamos decir? No, hay linajes de sangre, la sangre forma linajes, pero no es exclusivo de aquello. Los hijos de algo, los hidalgos, no eran básicamente hermanos, hijos de la misma persona, sino que formaban parte del mismo tronco privilegiado. Pero escúchame, una cosa muy importante, ni siquiera se llamaban igual. Es decir, los hermanos no tenían el mismo nombre, porque si tú cogías y ponías Pacheco en tu primer apellido, tu hermano se llamaba Girón, porque era el apellido de tu padre, te habías cogido de tu madre, por ejemplo, ¿no? Entonces tú resulta que tú eras Alberto Girón, o Tellez de Girón, y yo soy Juan Pacheco, y somos hermanos. En cualquier caso, es que estaba pensando que podíamos tomarnos el vino en un lugar que es muy representativo para una familia muy conocida. Sí, aquí. segoviana, claro. Claro. Un linaje, Sí, sería un linaje pero de hosteleros. de hosteleros. Bueno, ahora descubrimos, pero antes quería ver en detalle. Yo Sí, esto, vamos a ¿eh? mirarlo. ¿Te Sí, parece vamos a que- los Contreras, ¿no? Sí, los Y Contreras. no hemos hablado de los Peñalosa, que es otro linaje. Y además emparentado muchas veces con los Contreras. Sí, Mira, yo he leído por aquí lo de Vasco, ¿ves? Claro. De ellas Vasco de Contreras, patrón Vasco de ellas, Velázquez, Vasco, Blázquez de Velázquez. Conteras. Bueno, ¿qué? ¿Era buen sitio o no? Te he dicho, vamos a cerrar el programa para seguir hablando de linajes, de familias también, y
de pecheros, De pecheros. que quiero que quede muy claro. Pero antes me tienes que recordar cuándo empezamos a tener la obligación de tener apellidos. Es una cosa del cardenal Cisneros, ¿no? Entonces era arzobispo todavía, no era cardenal, Francisco Jiménez de Cisneros, no sé qué decide que todos los castellanos tengan que unir su nombre al patrónimo de su padre. Entonces es siempre pues Juan Gómez, Pedro Ramírez, María Pérez, ¿no? Y es a partir de 1502 aproximadamente con un objetivo: tenernos fichados para pagar bien. Bien, para pagar, que para sigamos ser siendo pecheros de pecheros. verdad. Ahí está. Bueno, pues de apellidos y de nombres vamos a hablar, porque ahora sí queremos Sí. saludar a Rocío Ruiz, que está aquí con nosotros. Rocío, muchas gracias. A vosotros siempre, bienvenidos. Gracias por recibirnos, y a Miguel Jiménez, Muchas gracias. persona importantísima aquí en Cibac, que es donde estamos. Yo creo que la familia que está detrás de todo esto nos sirve de ejemplo para comparar esos Los privilegios linajes. de los linajes Claro. con las familias que se convierten, yo diría que en linajes de pecheros, porque Claro. hay que seguir pagando Claro que sí. y trabajando, ¿no es Sí, así? señor, es que es la idea, ¿no? La idea es, hemos hablado de familias que se constituyen un linaje en torno a un privilegio y uniendo privilegios, y ellos lo que han hecho han tenido el privilegio de poder esforzarse, trabajar y generar un linaje familiar a través de, básicamente, la entrega a un oficio. Pero fíjate, Rocío, como venimos hablando en el programa precisamente de los linajes que se iban haciendo cada vez más grandes con buenos fichajes, digamos. Sí. Y yo creo que en vosotros es un ejemplo también de las familias que han ido creciendo, no solo por los lazos de sangre, sino por quienes trabajan con vosotros, que al final forman parte de esta familia. Bueno, es que siempre hemos dicho lo mismo. Si hay un valor en Gastronomía José María, es el equipo que lo forma. Por mucho amor que yo tenga a mi trabajo, por la pasión que le pongo cada día, si no tengo un buen equipo que me respalda, que me apoya, que está a mi lado, será imposible. O sea, es que es así. Por lo tanto, fundamental que el poder tener una continuidad en nuestra familia sea también gracias al equipo que tenemos al lado. Bueno, el linaje que sigue creciendo, y es buena muestra de que también los pecheros, quienes pagan impuestos, tienen que seguir Sí, adelante, señor. Así es. para darnos el privilegio a nosotros, que también somos pecheros, de poder estar disfrutando en un lugar como este y en un día como este, aunque ustedes no lo vean en directo, pero un día importante, porque hoy se cumplen 43 años, el 43 aniversario de José María. 43 años que el restaurante José María abrió sus puertas el 5 de junio del año 82. Parece que todo se ha juntado, seguimos siendo pecheros, pero seguimos cumpliendo años también, segunda generación, además con un proyecto nuevo, ya 1 año y medio con ello abierto, muy ilusionados, por lo tanto hay mucho que celebrar, Alberto. Bueno, pues dentro de, no lo sé, 200 años quizá, Volveremos. volveremos a hablar de historia, Con ese vino, desde luego. y haciendo historia con este vino y con este linaje profesional y familiar que nos ha acogido en el final de esta temporada importantísima. Haremos un descanso, pero luego volveremos, porque hay mucha historia y mucho trovador y mucho historiador aquí. Segovia es infinita. Si nos lo permitís, es un privilegio que brindemos todos juntos por los seguidores de nuestro programa, Por pero claro, supuesto. nos falta alguien, que es nuestro heraldo, cuando puedas, Ven para acá. Óscar. Ven para acá, pechero. que nos tiene que dar el visto bueno al programa de hoy. Me Es pongo así, imprescindible. Toma, hijo. Bienvenido, Heraldo. ¿Cómo ha quedado el programa de hoy? Con este cierre, además. Pues mira, con este cierre y el marco incomparable en el que estamos, hay que darle indudablemente un nuevo niquelado. Nuevo niquelado. Nuevo niquelado, Pues bueno. gracias a todos por habernos seguido en esta temporada, gracias a vosotros por A recibirnos, vosotros siempre. y por Segovia y por los historietes. Venga, Y por los larga vida. segovianos. Como mola Segovia. Y el vino, cómo mola el vino.